En efecto, les vamos a explicar. Joe Candiani, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Le agradezco profundamente que nos acompañe esta noche y le doy la bienvenida. Ernesto Farril, bienvenido, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Maestro Candiani, gracias por estar aquí. Encantado. Muchas gracias. Don Enrique Quintana, muchas gracias. Bueno, el Financiero Diario publicó el día de hoy una encuesta, una medición, estas ya mucho más precisas, porque ya no solamente se habla de preferencia en general o preferencia genérica, sino por segmento, de cómo sería y cómo se inclina y se mueve el voto femenino en el Estado de México. Y hay algunos hallazgos interesantes, Enrique, sobre todo que vemos movimientos en el último mes. En el último mes, bueno, entre abril y mayo hay un crecimiento de Delfina y hay un decremento significativo en el caso de Josefina. Pero bueno, vamos a ver en primer lugar qué es lo que estamos midiendo aquí. Intención de voto en el Estado de México entre mujeres en porcentaje efectivo. Y ahí vemos ganancias en el caso de Alfredo del Mazo, ganancia en el caso de Delfina Gómez, decremento en el caso de Josefina Vázquez Mota y un crecimiento marginal menor, pero también importante, Juan Cepeda, Enrique. Decremento enorme en el caso de Josefina. Sí, bueno, qué bárbaro. De 11 puntos. 11 puntos. Prácticamente explica el crecimiento de todos los demás. Entre los otros 3 candidatos hay una ganancia de 11 puntos. Quien gana más es Delfina. Es muy curioso porque uno podría pensar que se trata de un asunto de género. Las mujeres respaldando a los hombres, pero no es el caso, porque también la que gana más es Delfina, es una mujer. Y en el caso de Del Mazo, que entre las mujeres es el candidato que tiene a distancia una mayor intención de voto, se explica uno por qué razón una de las estrategias claves de Del Mazo es el tema del salario rosa. Es decir, es conquistar ese segmento, ¿no? Consolidarlo. Me parece que en el PRI detectaron desde hace algunas semanas, algunos meses, no lo sé, este sesgo en la intención de voto de las mujeres que claramente favorece a Del Mazo. Son 7 puntos de diferencia, cuando en las intenciones generales, hay que recordar, estaban solamente a 3 puntos. Vale la pena notar que se trata de un corte de la encuesta que se hizo hace un par de semanas. Ajá. Y se presentaron previamente datos generales. Y ahora por segmento. Y hace una semana se presentó el corte por edad, ajá, donde se percibió que en el caso de los jóvenes estaban más inclinados a Delfina, en el caso de las personas mayores a Del Mazo. Hoy vemos que sucede entre las mujeres también este sesgo. Las mujeres apoyan más a Del Mazo que a otros candidatos y han crecido en su preferencia en los 3 candidatos de los 4 que están entre los más fuertes, con excepción de Josefina, donde, insisto, hay una caída espectacular. Bueno, vean ustedes, el -11 de Josefina es brutal, +6 de Delfina, la más ganadora, y +3 de Alfredo del Mazo. Ernesto. Sí, exactamente, la suma aritmética se explica con la caída de Josefina, lo que se le añade a los demás, ¿no? Claro. Es precisa. Obvio, ¿no? Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿por qué sigue subiendo Del Mazo entre las mujeres? Y sí, por un lado, creo que el elemento de la pensión rosa es fundamental en esto, en esta tendencia. Pero por otro lado, también siento que las declaraciones de Del Mazo en contra del aborto o en contra de matrimonios del mismo género, ajá, pues también está ganando popularidad en una sociedad que al final de cuentas es más bien conservadora. Conservador. Mauricio. En la suma de pérdidas y ganancias, creo que está muy claro que la campaña de Josefina ya no prendió como aquí dijimos que estimábamos algunos al inicio de la jornada de la competencia electoral. Y lo que sí se perfila son los escenarios que varias plumas en el Financiero bordaron respecto a que vamos a tener 2 finalistas compitiendo encerrado
por un primer lugar. Y en el caso del Mazo y en el caso de Delfina, creo que para la campaña de la candidata de Morena es una bocanada de oxígeno poder ver en la portada del Financiero de esta mañana ese desagregado en el voto femenino, porque es, como decía Enrique, la que gana más 6 puntos porcentuales, que en una contienda donde estiman tiros y troyanos que se estará definiendo por menos de 2-3 puntos porcentuales, pues estás hablando de un universo de electores relevante. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Este corte fue de hace un par de semanas, Enrique lo señalaba desde el punto de vista del levantamiento de los datos, pero estamos a unos cuantos días del 4 de junio, es decir, el margen de maniobra que puedan tener las campañas electorales ya, ¿no? Ya tiende a ser reducido desde el punto de vista de comunicación. Sí lo puedes hacer desde el punto de vista de trabajo territorial, de control de jefes seccionales, de todavía impulso de algunos programas que creas que pueden tener eco, pero ya difícilmente desde el punto de vista de posicionamiento comunicacional las campañas. Ya 15 días ya no, menos de 15 días ya no te dan margen para ese asunto. Lo que sí se puede esperar es que quienes piensen que su voto no va a ser útil en el PAN o en el Partido de la Revolución Democrática unos días antes o en la candidata a independencia, se pueden ir a los primeros dos lugares. Yo creo y eso que la apuesta de los punteros de Delfina y de Del Mazo sería hoy, que es un tema que pusimos en esta mesa hace algunas semanas, pero ¿quién recoge lo que va tirando Josefina? Es decir, ¿quién recoge ese voto panista decepcionado de su candidata, ¿no? Y eso, pues, por lo que medimos aquí, en el caso de las mujeres, hasta ahora lo va recogiendo mayoritariamente Delfina, ¿no es cierto? Y hay otro elemento que está jugando, y me parece de manera también fundamental, que es el apoyo del sector de los maestros. Bueno, es muy importante que lo menciones, sí, porque lo vimos de forma contundente este fin de semana, ¿no es cierto? Maestras, yo diría. Porque son maestras, exactamente. Sobre todo una maestra, creo que apoya mucho. Pero hay que recordar que en el gremio magisterial es dominante el género femenino. Arriba hay 60, más maestras así es. que maestros. Entonces, si la intención de voto se sesga, pues vamos a ver qué tanto se va hacia Delfina y qué tanto se va hacia Del Mazo. Hay que señalar algo, el PAN tiene un voto duro. Casi siempre cuando hablamos de voto duro nos referimos al PRI y a su capacidad de movilización. No, pero estos también tienen lo suyo. En el Estado de México el PAN tiene un voto duro. En algunos municipios, sobre todo. En la zona, el cinturón azul, que alguna vez se le denominó Huixquilucan o Calpantla, Nepantla, lo han perdido varias veces, pero hay una fuerza panista. Y yo me pregunto si Josefina va a seguir cayendo o llegó al piso. Es decir, ya no cae más de donde llegó al piso por el voto duro panista. Y en ese caso, ya no estos restos que dices, ya no va a ser tan fácil recogerlos. Va a ser una campaña, pues casi por el voto duro de cada quien. Y no es medible. Déjame contraargumentar, a ver, conociendo más de un panista. Muy bien, él conoce muy bien. Más de un panista en la mesa. Cuando el panista está en la disyuntiva de que su partido no va a ganar, sí entra en el dilema del voto duro, pero de una manera muy práctica en que lo resuelven muchos panistas de a pie, como diría un ex profesor mío hace muchos años, es diciendo, en el Congreso, en diputados locales o en algún elemento de contrapoder mantendré mi voto duro, pero sí le da un elemento de utilidad en función del que más rechaza. Y yo te puedo decir sin temor a equivocarme, que el nivel de rechazo al interior del PAN que representa Morena es un incentivo clarísimo y práctico a que si de un momento a otro se percibe que un punto porcentual, unos cuantos votos pueden hacer la diferencia hacia Del Mazo, con todo el dolor del corazón de uno que otro panista por ahí, van a acabar votando por el PRI. Puede más el antimorena que el antiprismo. Las encuestas no lo han dicho así hasta ahora. Estoy de acuerdo. En los careos que hemos hecho, claro, insisto, hace 2 semanas hay que ver que la circunstancia hoy es diferente. Cuando se ponía la disyuntiva si era Del Mazo o Josefina, exacto, Del Mazo o... Sí, 1-1. Perdón, Josefina o Delfina. Exacto. Había una inclinación mucho mayor por Delfina que por Del Mazo. Entonces,
Está la disyuntiva. Yo creo que esta historia todavía no está claro. Sí, esta historia se está escribiendo. Coincido en esos parámetros generales que tú mencionas, Mauricio, porque a lo mejor sí hay... Si tiene que ser voto útil, ¿dónde lo pongo? Considerando que el mío ya no ganó. Y a lo mejor puede haber alguna tendencia ahí, pero también percibo unos niveles de rechazo y de hartazgo en el Estado de México para el partido gobernante muy significativos. Vamos a hacer una pausa, si nos permite. No se vaya, tenemos más. Este tema enorme que ha crecido de forma pues muy preocupante en México, del robo y del robo y de la perforación de ductos a combustibles, la sustracción ilegal de combustibles. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Gracias. ¿De qué se trata? De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar fondo. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es en F y por Adela. El financiero Bloomberg. Jim Baitai. Ser uno mismo. Observar juntos. Respirar juntos. Sentir juntos. Acelerar. Frenar. Y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Esta es la filosofía Mazda. Jim Baitai. Drive together. Pongan el voto. El robo a combustibles en México, estos casos violentos que hemos visto en días recientes en torno a los huachicoleros, los casos de Puebla, de Hidalgo. Bueno, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo hoy en un evento con aseguradoras que urge, que es vital, urgente, que pues el Congreso apruebe una ley que castigue de forma enérgica el robo de combustibles. Fue al que ve usted en pantallas Luis de la Calle, un prestigiado consultor internacionalista, pero fue justo en ese evento donde habló el secretario de Hacienda y dijo, perfiló algunos ejes. Fíjese qué interesante. José Antonio Meade dijo, se requiere de una estrategia conjunta entre Pemex, inteligencia financiera, el SAT, los estados, que juegan un papel fundamental, y el despliegue y acompañamiento de fuerzas de seguridad. Hoy sabemos que hay una minuta ya aprobada en Cámara de Diputados y que falta la ratificación del Senado. Ernesto. Así es. Bueno, pues me parece hasta cierto punto medio ridículo, ¿no?, que se convierta esto en un asunto de tal relevancia, un asunto de Estado, de que unos maleantes anden pues extrayendo, robando gasolina, y que se haya un problema tan grande, ¿no? Se habla de miles de millones de pesos. Sí, arriba de 20 y tantos mil, ¿no es cierto? Muchísimo. Que pues al final de cuentas implican que hay no nada más unas bandas, sino que hay un problema de corrupción serio en una estructura pues mayor, ¿no? Mauricio. Uno, no es el ataque al robo de combustible en gasoductos no está subordinado a la aprobación de la legislación que hizo alusión hoy el secretario de Hacienda. Sí sería bueno tener mejor legislación, sí sería mejor tener un poder judicial más expedito y eficiente, sí sería padre que las policías estatales fueran más profesionales y más diligentes en esto, sí sería padre que el problema no hubiera permeado en las comunidades a tal punto donde sean los propios pueblos los que defienden a los ladrones y delincuentes, sí sería padre que no hubiera cooperación al interior de los organismos de control y distribución de petróleos mexicanos y algunas otras entidades, sí sería padrísimo que no hubiera un solo gasolinero que se atreviera siquiera por moralidad, no por legislación, a vender en sus estaciones de servicio gasolina pirata, robada. Sí, sería padrísimo que un consumidor no la comprara porque fuera robada. Señor secretario de Hacienda, en términos comunicacionales, lo que a mí me gustaría dejar manifiesto es el problema lo han dejado crecer con legislación existente. Es un tema de unificar esfuerzos de todos los frentes y poder atacarlo de manera consistente.
Si no hay un esfuerzo con tecnología, con legislación, con administración, con fuerza policíaca, con fuerza del ejército, esto lo único que tiene es una tendencia irrefutable a seguirse ¿A quién le creciendo. toca? ¿A la Secretaría de Energía? A todos. ¿A la Procuraduría? ¿A quién le toca? Leonardo, sí, pero ¿quién convoca la mesa? Convoca la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque es un delito federal. ¿Te refieres a Gobernación? A Gobernación. Convoca, en segundo lugar, el Ejército, porque las fuerzas policíacas federales no tienen la capacidad sola para hacerlo a lo largo de todo el territorio nacional. Y convoca a los gobernadores, porque los gobernadores por donde pasan los ductos lo han sabido antes, hoy y lo sabrán mañana. Pero entonces ya estás hablando de la Presidencia de la República, que tenga el músculo para convocar a todos. Pero lo que no debemos de caer es en esta tentación de decir: no lo podemos combatir eficientemente porque nos falta una pieza de legislación. Si fuera una idea legislativa, ya a alguien se le ocurrió, yo estaría totalmente de acuerdo con Mauricio. Pero resulta que ya pasó por la Cámara de Diputados, y los senadores se echaron a la hamaca. Ya hay una legislación aprobada, es una minuta en la Cámara de Senadores que tipifica como delito grave el robo de combustibles, porque hoy los guachicoleros entran a la cárcel y salen. Y no son los que, uno pensaría, son los que hacen un agujero en los ductos y luego ponen sus tambos en las carreteras, prenden sus antorchas y en la noche le dan a los traileros. El grueso de la venta ilegal de combustible se da a través de las gasolineras. Lo decía absolutamente correcto Mauricio. Claro. Es decir, son muy probablemente bandas vinculadas a la propia organización laboral de Pemex, sindicato, funcionarios y a la red de distribución normal. Hace algunos meses... Ahí hay cómplices, es lo que dice. Allá adentro hay cómplices que pasan, por aquí pasa, por acá va, aquí está el ducto, etcétera. Hay todo un esfuerzo Sí, mira, hace unos meses se clausuró una gasolinera porque Pemex detectó que le vendía, por citar una cifra, 100 y esa gasolinera le reportaba al SAT que vendía 150. Pues ¿de dónde salen los otros 50? Si Pemex es el único proveedor. Entonces, tiene toda la razón Mauricio. El tema es de coordinación y voluntad política. Coordinación del SAT con Pemex no la había habido. Coordinación con los estados, porque no, el ejército no tiene nada que hacer aquí. No. Entró porque no había de otra. Pero son las policías estatales, municipales, la federal. Más quiero comentar que no se suscribe nada más al problema de gasolinas, sino que ya desde hace décadas hay también un problema fuerte de venta de combustóleo. Hay que recordar que hay empresas privadas que desde hace años tienen la concesión de distribuir combustóleo en forma privada y que pues cada vez ven mermadas sus ventas porque pues se habla de un 60% de mercado negro de combustóleo. ¿Que sale de dónde? ¿No? Y de siempre. Ahora, en la semana pasada traíamos a la atención de nuestra audiencia que ya hay tecnología mediante isótopos de trazado de combustibles líquidos. Eso ya existe desde hace por lo menos una década de manera comercial extendida y unificada en varias economías modernas del mundo. Y eso lo que permite es que si yo tengo un combustible que llega en un barco buquetanque y lo marco con tecnología molecular, yo puedo tener perfecto control hasta el tanque de un coche de dónde salió esa gasolina. Es como ponerle una especie de DNA. Ha habido proyectos en Hacienda y en Pemex varias veces en administraciones anteriores para impulsar ese proyecto. Y sí tiene que ver con algunas dudas de la carga de la prueba, digamos, de que eso se vuelva elemento suficiente para probar que ese combustible fue robado en determinado momento y como consecuencia hay un delito. Lo único que me gustaría traer la atención, si bien los senadores se tienen, Enrique lo dijo de manera siempre muy correcta como le caracteriza, pero se tienen que poner las pilas para probar esa minuta, punto y aparte de que el delito sea grave o no grave, es delito. Y entonces, si los dejan salir por un asunto que a juicio de un juez no estuvo bien integrar un expediente, también ventilémoslo. Pero el problema ya es de tal magnitud que no es un asunto solo del presidente, solo del gobernador o solo del secretario. Es federal. Es un problema que lo hemos dejado tic-tac, 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 tic a crecer y hoy nos estalla en la cara. Una implicación política que no hay que perder de vista tiene nombre y apellido.
Rafael Moreno Valle. ¿Dónde creció más el robo de combustible en los últimos años? En Puebla. En el famoso triángulo, ahora ya muy conocido, en el estado de Puebla. ¿Quién fue el gobernador? No es el único responsable, pero ¿quién fue el gobernador en cuya gestión creció esta venta Pero ilegal a ver, dime de una cosa, combustible? lo que estás diciendo es que existen evidencias para pensar que es un hecho de omisión solamente o hay No, más. yo creo que claramente es negligencia. Es decir, debió haber levantado la mano. Si yo soy gobernador de un territorio donde se está dando esto, pues debió haber levantado la mano y haber ahora, activado... nada más piensen ustedes que ahora arresten en serio a unos guachicoleros, estén en la cárcel y digan, no, si nosotros pasábamos nuestra comisión. Que lo digan. A ver, nada más Ojalá lleguemos imagínate. a ese punto. ¿A quién o a quiénes? Eso va a ser lo interesante. Es que luego hay campañas de por medio, muchachos. Vamos a mensajes, no se vaya. El señor Trump finalmente le notificó al Congreso, volvemos enseguida. El 2018 ya está en el financiero Bloomberg. María Scherer, Kiren Miret y Esteban Illades tienen los temas clave respecto a campañas, partidos y los presidenciables. Urna tras otra, martes y jueves, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Jane Baitai. Ser uno mismo. Observar juntos. Respirar juntos. Sentir juntos. Acelerar. Frenar. Y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Esta es la filosofía Mazda. Jane Baitai. Drive together. Mire que trae problemas el presidente Trump en los Estados Unidos, el tema de los rusos, el tema de la información, la investigación del señor Flynn, el despido del director del FBI, en fin, ahí se está cocinando una cosa que puede crecer y se puede convertir en un problema grande, pero queremos hoy llamar su atención porque la Casa Blanca da a conocer hoy, el Departamento de Comercio, que ya en muy pocos días, de forma inminente, algunos piensan que antes de que termine la semana, la administración del presidente Trump notificará al Congreso que es este inicio formal del periodo que marca el legislativo, 90 días, para prepararse ante una negociación comercial internacional. Entonces, pues eso, Enrique, parece que sucederá ya en... ¿Cómo llegamos a esta después de esta gran telenovela que hemos visto y las llamadas y el hostigamiento, la ratificación hace unos días del señor Lightziger o Lightziger, es como alemán, ¿no es cierto? Pero sí. ¿Cómo estamos hoy para iniciar esa en 6 meses, ¿no es cierto? No, se inicia en 3 meses, estamos hablando del final de verano, principio de otoño. Correcto. Es decir, si... Agosto, ¿no? Estaríamos hablando. Sí, finales de agosto, principios de septiembre. Lo que dijo hoy Guajardo, que le dijo la Casa Blanca, como tú mencionabas, es que lo más probable es que sea principios de la próxima semana, por ahí del lunes 22, martes cuando 23, la notificación formal. Si le corres 90 días, estamos hablando de 20 y tantos de agosto, cuando va a terminar este plazo fijado por la Ley de Promoción, de Autoridad de Promoción Comercial, la TPA, que es donde se fijan estas reglas. Y la negociación formal del tratado probablemente comience en el curso de septiembre, en algún momento de septiembre. La tradición en México es que el candidato del PRI a la presidencia de la República se destape en noviembre. Entonces, estaremos a... ¿Qué lenguaje del señor? No, era un flashback. Clásico. Era la denominación tradicional. Estaríamos a 2 meses. Entonces, es decir, entre el inicio de las negociaciones y la designación del candidato del PRI a la presidencia de la República. Si es que se mantienen los tiempos usuales. Sí. Entonces, esta negociación correrá por su canal comercial, los técnicos estarán sentados así como estamos nosotros, de uno y otro lado de la mesa, pero necesariamente se va a traslapar con temas políticos. Eso es lo que
se está definiendo en función de los tiempos que, bueno, hoy se dieron a conocer por parte del secretario de Economía. Muy importante lo que va a suceder en los 90 días de consulta. Es una fase en la cual pues, distintos sectores de la actividad económica en Estados Unidos pues, van a fijar su posición. Entonces, por ejemplo, pues, los productores del azúcar ahorita, ¿no? Que pues, pueden definir cierta postura. Otro capítulo ese que va. Vaya. Parece que trae un problema de azúcar Guajardo, ¿no? No es de diabetes. Y pues entonces estos distintos sectores van a dar su posición y de ahí el Congreso va a reunir toda esa información y va a asumir a su vez una postura conjunta, que sería el inicio o la postura inicial para las negociaciones. Quizás esto pueda ser distinto a lo que originalmente planteaba como las principales directrices el señor Wilbur Ross, que mencionaba, 1, reforzar las reglas de origen, 2, subir el salario en México, 3, mantener la estabilidad del peso. Y los mecanismos estos de controversia, decía también Wilbur Ross, ¿no? Claro. Pues a mí lo que me parece más interesante en los tiempos que ya estamos viviendo, una vez que ya hay Trade Commissioner en los Estados Unidos y que ya Trump dijo que es inminente la entrega de la carta firmada con las formalidades que aplican en el Congreso, es que por fin vamos a ver la sustancia de la negociación. Es decir, hasta ahorita hemos oído retórica política alrededor del tratado. Este mecanismo el antes conocido fast track, que ya señalaba por sus iniciales Enrique como el TPA, lo que hace es que obliga al Ejecutivo a informarle al Legislativo en los Estados Unidos qué es exactamente lo que quiere negociar y cuáles son los alcances. Escribía yo en El Financiero este lunes que más que estarnos ahorita enredando en la polvoreda y anticipándonos a que vamos a tener semanas de altos y bajos con la tormenta perfecta política que Enrique describía por ahí de noviembre y ya la veremos por ahí de enero, febrero, lo que sí es un hecho es que vamos a tener por fin la carnita y entonces los intereses se van a expresar en los tres países. ¿Qué terrenos? ¿Qué quieren? ¿Qué terrenos? ¿Qué quieren? Porque hasta ahorita le preguntas a un miembro de la Casa Blanca hemos y te dice escuchado una cosa y le preguntas a la Secretaría de Comercio y te contesta otra, con matices. Entonces, yo creo que es alentador que ya venga la carta, hay que leer los anexos y se pone rápido antes de irnos, este punto que tú señalas que es vital, ¿cómo influye al PRI o a las candidaturas presidenciales? Porque no será solo esta, supongo que será discurso y retórica de otras varias candidaturas y de otras, pero ¿cómo va a jugar esto en la contienda presidencial? ¿Qué dirían? La negociación la lleva Guajardo, que no es precandidato. Pero hay que recordar que un principio fijado por el presidente es que nada esté negociado hasta que todo esté negociado. Esta negociación es trilateral y la lleva Guajardo, pero la negociación bilateral la lleva Luis Videgaray. Y si no está negociado el Tratado de Libre Comercio, no estará negociada seguridad ni migración, que son los temas que van a caer directamente en la cancha del canciller. Lo mejor que podría hacer el presidente es que si sigue pensando que Videgaray u Osorio Chong juegan como candidatos, es decir, los separe de la negociación. O los defina, les digan no vas a hacer y para tu récord en la historia política de la patria, renegocia el tratado de manera exitosa o campeón vas a hacer y deja mejor que alguien pase y lleve la rienda completa, porque no nada más va a ser durante la elección, sino los meses posteriores hasta que entrega la administración y esos meses van a ser críticos. Yo creo que debe de imperar la razón de Estado por encima del interés electoral y tiene margen para hacerlo. O sea, no tendría yo que ser excesivamente optimista. Ernesto, rápidamente. Bien, hay otro factor que hay que considerar que es